Hola, hola, mis talleristas. Les cuento, el día de hoy quiero enseñarles a hacer unas bolsitas súper fáciles de hacer que les pueden servir para sus emprendimientos o para dar algún tipo de regalo. Hace un tiempo teníamos una feria en la que íbamos a salir y pensamos en qué íbamos a entregar nuestros productos y pensamos que una bonita idea era entregarles estas bolsitas. Nosotros entregamos planta, entonces estas bolsitas con un buen mensaje, con un mensaje que tuvieran. Entonces quiero enseñarles a hacer estas bolsitas que les podrán servir para entregar los productos de su emprendimiento. Vamos a hacer a partir de bolsas de panadería. Entonces, lo que tengo acá son estas bolsas de panadería. Uno puede comprar las bolsas ya hechas, pero salen bastante costosas. Entonces, esto sale muy económico. Y si su emprendimiento o su producto más bien no tiene un peso muy grande, entonces estas bolsas pueden servir. Y la ventaja es que ya vienen prearmadas. O sea, ya tienen el fuelle, ya vienen cortadas, entonces no tienen que estar midiendo, tratando de cortar, nada. Vamos a hacer solamente unos pequeños cortes. Nosotros manejamos estos dos tamaños. Este es el más grande y estas son un poco más, es un tamaño mediano. Entonces, lo primero que vamos a hacer es tomar una bolsita. Esta bolsita viene cerrada acá y aquí tiene este filito, ¿cierto? Que es el que yo por lo regular uso para cortar, como la medida para cortar la base. Esto vuela. Y lo siguiente que yo hago es que voy a doblar esta parte de abajo, pero va a depender mucho del tamaño del fuelle. Entonces, este va a ser el fuelle de la bolsa, ¿cierto? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a tomar la medida, que dice que tiene 7 centímetros y medio, digamos que es 8, entonces voy a doblar a 9 centímetros. Y mido por acá 9 centímetros y aquí voy a doblar. Yo por lo regular ya no tomo medidas, ya lo hago al cálculo, pero esta vez lo vamos a hacer con medidas. Entonces me guío por la misma línea de la bolsa y simplemente asiento allí. ¿Va? Vamos a sentar, que nos quede bien marcado el doblez. Y luego lo que voy a hacer es abrirla. Acá, aprovechando la línea que ya tiene marcada, y luego la desdoblo acá. Hay que tener en cuenta es que estas bolsas a veces no son perfectamente en sus medidas. Por ejemplo, aquí ya vi que sobró un poquitico. A veces no tienen bien las medidas. Entonces le toca a uno acomodarlas un poquitico. Entonces aquí, listo, lo tengo así. Está abierta por completo, doblo hacia arriba. Y luego lo que voy a hacer es abrir acá, doblar aquí y esta línea de acá me debe salir parejita con la línea de acá del centro del corte o del doblez más bien. Bien, así. Y esta de acá, siempre meto el dedito allí, también la línea, este vértice de acá, todo nos lo va a marcar, es el mismo doblez que ya tiene la bolsa. Entonces simplemente vamos a marcar acá. Voy a volver a marcar este doblez de esta esquina, aquí, para que me indique, para que me marque aquí este doblez de acá. ¿Sí? Entonces yo hago esto, luego hago lo mismo con este lado, marco el doblez que ya está marcado, me debe dar aquí exactamente con el punto de que ya estaba medio marcadito, y aquí es donde les digo que muchas veces no cuadra bien, entonces nos toca aquí
organizar un poco. Va a quedar torcida. Vamos a ver cómo lo arreglamos ahorita. Lo subimos, vamos a tratar de enderezar un poquito. Ahí. Listo. Siguiente paso. Dependiendo de lo que ustedes vayan a entregar, necesitan hacer un refuerzo para su bolsa. Si la bolsa van a entregar solamente ropa y no necesita refuerzo, entonces no tienen que ponerle cartón. Pero en este caso nosotros entregamos planta, entonces queremos que nos quede fuertecita la bolsa. Entonces, ¿qué voy a hacer? Tengo aquí un cartón, puede ser un cartón de caja, pueden comprar este cartón que es cartón craft, que es muy fácil de manejar. Entonces, ¿qué hago? Lo mido acá, lo emparejo con el borde de la bolsa, marco hasta dónde va a llegar el ancho, que precisamente es del mismo ancho, y marco acá. Marco aquí donde está el borde de la línea, que es el ancho. Y por este lado voy a cortar. Algo que me gusta hacer a mí es cortar estas esquinitas para que la bolsa no se me rompa cuando trate de doblar hacia adentro. Y esto lo voy a cortar un poquitico más. Ahora, de este mismo ancho o largo, voy a cortar dos cartoncitos que van a venir para la parte de arriba, que es para esta parte de acá, para que cuando yo pueda poner las tiritas o las cuerditas de donde voy a estar cogiendo la bolsa, pues esto esté reforzado y no se me raje. Entonces, de aquí ya puedo determinar qué tan anchas las quiero. Entonces, siguiente paso, voy a meter este cartoncito aquí adentro, lo voy a cuadrar en el borde para que esta lo pueda doblar hacia adentro. ¿Ya? Así. Y con silicona, pueden pegarlo con EGA, con Pegadit, bueno, con cualquier pegante. Me gusta más la silicona porque me pega rápido y no tengo que esperar a que seque o que no me quede muy húmedo. Ya esto lo puedo doblar hacia acá y ya me quedó la base de mi bolsa. Luego abro acá, lo doblo hacia adentro bien, y aquí ya me quedó la base. Voy a afirmar acá. ¿Listo? Ya me quedó la base. Ya ustedes deciden si su producto requiere que le haga este bordecito o si solamente con hacer esto ustedes ya pueden entregarla y ya es una opción. Pero a mí me gusta hacer esa parte. Entonces, como las bolsas que nosotros entregamos no me gusta que queden demasiado largas, entonces yo lo que hago es que doblo bastantico, más o menos acá, y siempre me guío por acá por el cuello. Ya ustedes pueden medir qué tan largas las necesitan y doblar por ahí. ¿Ya? Ahora, lo siguiente que voy a hacer es aplicar la silicona, está un poquito largo, aplicar la silicona y pegarla por dentro justo en esta línea. Yo voy a pegarla acá, pero de pronto por la cámara no se va a ver muy bien, pero la idea es que quede justo en esta línea y luego también en esta línea de acá. Listo, cortarlo otro poquito más. Entonces, lo que hago es aplico la silicona, abro acá y en la parte interna lo coloco. Ustedes de pronto no lo pueden ver muy bien,
que quede justo en esta línea. Y esta la metemos entonces también en esta parte. Listo. Entonces, una vez pegadas, lo que hago es tomar de acá, tomar de aquí y doblo hacia adentro. Y ya me quedan esta parte. Me queda así. Así vamos con la bolsa. Ok. Siguiente paso. Voy a doblar acá. Voy a hacerlo al revés. Vamos a hacer la decoración. Tengo aquí colores acrílicos, pintura acrílica común y corriente. Y no necesito hacer algo demasiado elaborado, solamente utilizar algunos colores y hacer algunas manchas. Entonces, podemos mirar si los podemos combinar. Por ejemplo, estos. Así. Los vamos a ir dejando secar, ¿vale? Si ustedes tienen marcadores de acrílico, les puede servir bastante hacer unas marcas con los marcadores de acrílico y va a ser también más rápido. Lo pueden hacer también con una esponjita, texturas con una esponjita. Pueden hacer de muchos colores, por ejemplo, en este hice de muchos colores. Pueden hacer líneas verticales, líneas horizontales o como este que solamente hice un color. Ahora, si ustedes manejan de pronto los colores de su marca, va a ser mejor. Si ya tienen fijo o claro cómo son los colores de su marca, entonces utilizarlos de base o en las letras. Tengo aquí marcadores. Lo que vamos a hacer es utilizar todos los recursos que tengamos. Entonces, resaltadores, marcadores. Tengo de estos marcadores que me gustan mucho para trabajar, que son doble punta y tienen por un lado punta tipo pincel, podríamos decirlo así, y por el otro una punta más definida. Entonces estos marcadores sirven mucho para trabajar lettering. Entonces ya dependiendo de cómo ustedes quieran trabajar. Entonces, con el que más me gusta trabajar es con este, porque algo que me gusta hacer es trabajar primero el borde. Entonces con este marcador que es gruesito, simplemente así plano puedo hacer línea curva, dos rayitas, línea curva y así vamos a hacer todo el borde. Una cosa que podemos hacer como inspiración es buscar de pronto en Pinterest. A mí me gusta mucho la aplicación de Pinterest y yo busco lettering o frases bonitas y de ahí voy escogiendo qué frases quiero hacer. Hago un paréntesis aquí para contarte que voy a hacer un tablero en Pinterest con puras imágenes de frases que me han parecido bonitas y que pueden ser fáciles de hacer, como las que están aquí, ¿cierto? Por ahí derecho puedes seguirme en mi cuenta de Pinterest como Taller Lash, pero les voy a dejar aquí en la descripción el enlace del tablero para que puedan seguirme por allá. Otra cosa que yo tengo y que yo hago es que yo ya tengo como una tipografía personal que es muy fácil para mí hacerla. Entonces, si yo no me quiero complicar mucho, escribo con mi letra. La tipografía que yo manejo la he practicado, la he desarrollado hasta que me funciona. Esta es como mi tipo de tipografía. Y ya de pronto inspirándome con Pinterest, entonces puedo manejar diferentes cosas. Por ejemplo, podemos manejar con un marcador grueso, con un marcador delgado, hacer unas palabras en letras gruesas, otras palabras en letras delgadas. Con un marcador delgado hago algunos detalles, con un marcador grueso hago otros detalles y así. Hoy voy a hacer un sencillo feliz día. Bien, si quieren que aprendamos a hacer algunas otras frases, díganme y hacemos algunos shorts o hacemos algunos videos haciendo algunos tipos de frases distintos.
pero hoy voy a hacer un feliz día nada más para mostrarles a ustedes. Entonces, simplemente para que me quepa me gusta hacerlo en diagonal. Y lo que me gusta de este marcador es que me ayuda, según como vaya utilizándolo, a hacer algunas partes más gruesas y otras más delgadas. Listo. Eso es todo. Ya si ustedes quieren pueden utilizar de pronto algún tipo de iluminación con un resaltador, según si se ve. Este no se ve mucho. Vamos a ver si este se ve mejor. Ya dependiendo del tipo de pintura que ustedes hayan echado, miren si quieren trabajar una iluminación con un resaltador, con alguno de los otros marcadores, ¿sí? Ya pueden ustedes ir mirando, o si de pronto con alguno de estos que son de punta muy fina, aquí venden algunos que son para niños que le llaman colorines, que son de punta muy fina, y entonces de pronto estos les pueden ayudar para hacer ciertos detallitos. Lo que nos queda faltando es, si ustedes quieren que su bolsa vaya con la publicidad de su empresa, de su emprendimiento, entonces tienen dos opciones. Una puede ser imprimir la bolsa antes de que se corte, de que se doble, de cualquier cosa. Meten la bolsita en la impresora y que se imprima el diseño, pero a veces se atranca, a veces se pone con muchos inconvenientes. O la otra es pegarle por detrás la información de tu emprendimiento. Si tienes un sello, pues va a ser mucho mejor. Aquí me imprimieron en papel de reciclaje. Bien. Y lo colocamos acá. Entonces, tenemos una frase bonita por un lado, por el otro lado la información de nuestro emprendimiento. Y ya lo último que tenemos es los huequitos para poder colocar el cordón. Puedes conseguirte, esta es fácil de conseguir, las consigues en los almacenes de manualidades, o las que son de oficina también pueden servir. Podemos utilizar una piolita, de pronto lana, bueno, cabuya, yute. El yute queda muy bonito. Y medimos qué tan largo queremos las tiritas que le vamos a poner. Vamos a dejar una ventajita para poder hacer el nudo. Ok, con un punzón, que no tengo un punzón, miremos si con este me sirve. Con esto vamos a tratar de meter el cordón por el huequito, así. Yo lo que hago es que las junto, hago un cordón, un nudito acá, listo. Por este lado. Lo que tiene de bueno esto es que puedes hacer diferentes tipos de frases. Para cada cliente va a haber una frase especial que le puede alegrar el día. Y que la bolsa la puedo utilizar también para entregar como si fuera un regalo. Entonces así nos quedó nuestra bolsita. Miren, muy bonita, elegante. Si no les gusta en papel así craft, también venden las bolsas en papel blanco, entonces también pueden hacerlas en papel blanco. Pero creo que es una forma muy, digamos, creativa, diferente, ecológica de entregar los productos de tu emprendimiento o de dar un regalo muy especial. Así que espero que te haya gustado este video. Ya sabes, te dejo por acá una recomendación para que sigas viendo el contenido. Nos sirve mucho que te suscribas, que le des un like y que me dejes el comentario si quieres aprender a hacer diferentes frases para estas bolsas. Así que nos vemos en el próximo tutorial. Chao, chao.